Amén. Qué bueno ha sido Dios. How good has the Lord been? Qué grande ha sido Dios. How great is the Lord? Amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Bless his name. Todos los que tienen sus papás, abrácenlos. All Si that have their están fathers, cerca, hug them if they're near. si están retirados, llámenlos, felicítenlos y agradezcanles Thank todo them lo que han hecho por usted. for everything they have done for you. Yo tuve mi padre, I had my father. ya no lo tengo. I don't have him anymore. Mi padre no se bautizó, no se convirtió, My father wasn't baptized. He wasn't converted. pero fue un buen padre. But he was a great father. Engendró a 10 hijos que yo sé He had 10 kids that I know of, y nos mantuvo. and he maintained us. Mi padre me enseñó a trabajar. He taught me how to work. Mi padre me enseñó a respetar a mis mayores. He taught me how to respect my elders. Mi padre me enseñó a ser un hombre de palabra. He taught me to be a man of my word. Tenía yo como unos 13 años cuando le vendí el único burro que teníamos. I was 13 years old when I sold his donkey, Y se enojó mucho conmigo y me regañó bien fuerte. and he got really mad at me, and I got in trouble. Y me dijo, dice, vaya y regrese ese dinero y me trae ese burro. And he told me to go get the donkey back. Pero mi papá decía una palabra y decía que el hombre por su palabra vale. He said that a man values by his word. Y yo le dije, papá, le digo, usted nos ha enseñado que el hombre por su palabra vale. I said, well, Dad, you taught us that a man Y que values el hombre his que no words tiene and his palabra, word, pues no cuenta. and a man of word doesn't count. Ella se calmó y dijo, pues ya no me vuelvo a vender nada. And he calmed down and said, well, don't sell anything anymore. So, tuve a mi padre y le doy gracias a Dios. I had my father, and I give thanks to the Estuve Lord. en la casa por 16 años, I was in his house for 16 years. me trató muy bien, He treated me very good. nunca me faltó la tortilla y la comida. I was never missing anything. Y yo le doy gracias a Dios por todo. And I give thanks to the Lord for everything. So, feliz Día de los Padres. So happy Father's Day. En esta mañana vamos a leer un versículo And this morning we will read a verse en la carta a los Hebreos capítulo 11. in Hebrews 11. Cuando leemos este nombre, When we read this name, nuestra mente rápido nos formamos la obra our mind quickly thinks of the work de este hombre y That this man- lo que pasó en ese and tiempo. what happened in his time. Y es algo tan común que desde niños muchos lo escucharon And it's something very common that many of us heard since we were children. y se ha hecho un poco, se ha trillado, se ha pasado mucho, se ha hablado mucho de esto, And we've talked a lot about this. y se ha hablado mucho, We've talked a lot, but pero pienso yo que ni siquiera una cuarta parte de lo que él fue, de lo que él hizo, se ha contado. not completely of what he truly did. Y miren lo que dice Hebreos 11:7. And look at what Hebrews 11:7 says. 11:7 dice lo siguiente: Hebrews 11:7. por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra bendita y poderosa. Gracias, Señor, por las huellas que has marcado en la historia de la humanidad, interviniendo, Señor, y
haciendo todo lo posible por salvar, rescatar y refugiar al hombre, Padre. Gracias te damos en esta mañana por todos los padres, por todas las familias, por todos los presentes, y pido que te manifiestes en esta mañana, que traigas consuelo, que traigas esperanza, que traigas fortaleza a todos los padres, Señor, aun aquellos que están en la prisión, aquellos que están en la agonía, aquellos que están enfermos. Señor, extiende tu mano santa y dales la fuerza, la fortaleza y una nueva oportunidad. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo suplico. Amén. Hermanos, ocupen sus asientos. Brothers, please take your seats. Yo no sé qué significa para usted este personaje. I don't know what this person might mean to you. Yo no sé cómo usted considera y valora este personaje. I don't know how you consider and value this person. Pero para mí But for me, miro en este hombre I see in this man un hombre, a man, un padre, a father, un líder a leader, más alto higher que cualquier montaña que existe en el mundo. than any mountain that exists in the Es world. más alto que la montaña del Sinaí, Higher than the mountain of Sinai, es más alto que el monte Carmelo, higher than the Carmel mountain, es más alto que el monte Hebrón, higher than the Hebron mountain, es más alto que la montaña del Everest. higher than Mount Everest. Estamos hablando de un gran gigante. We are talking of a great giant. Estamos hablando de un monumento, de un hombre que es más que un monumento, A man that is greater than monument, es más que un nombre histórico. more than a historical man. Noé. Noah. Su nombre significa descanso. His name means rest. Su nombre significa consuelo. His name means comfort. Noé, Noah, el último de los 10 descendientes de Seth. the last of the 10 descendants of Seth, Eso se registra en Génesis 5. listed in Genesis 5. Fue hijo de Lamec, Son of Lamech, y Noé and Noah nació en días was born in the days cuando la corrupción del mundo when the corruption of the world moralmente había tocado fondo. had morally hit rock bottom. La moralidad de la humanidad había colapsado, The morality of humans had había collapsed. caído It had fallen down. sin remedio. La Biblia dice, The Bible says y se corrompió la tierra delante de that the Dios, world corrupted in front of the Lord, y estaba la tierra llena de and violencia. the world was full of violence. Y miró Dios la tierra, And the Lord saw the world, y he aquí que estaba corrompida, and he saw that it was corrupt, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. because every man had corrupted his path. Y todos los designios del corazón y de los pensamientos de los hombres And all the thoughts of a man era solamente el mal. were only in evil. Génesis 6:8 Genesis 6:8. dice, pero Noé, But Noah halló gracia he found grace ante los ojos de Dios, de Jehová. in the eyes of the Lord. Bendito y alabado es el nombre precioso del Señor. Praise the Lord. Entonces, cuando hablamos de Noé, So when we speak of Noah, no estamos hablando de un muñeco de fe. we aren't speaking of a simple person. Paz of de faith. Cristo. Praise the Lord. Cuando hablamos de Noé, no estamos speak of hablando de Noah, una caricatura para entretener niños. We aren't speaking of a cartoon that entertains children. Noé fue una montaña, fue un gigante. Noah was a Hermanos, mountain, que a giant. ninguna corrupción fue como la madera más fina, que ninguna polilla, ningún gusano le puede entrar, le puede comer. Paz de Cristo. That the corruption couldn't attack him. La Biblia nos dice, The Bible tells us. Pablo dijo, Paul said, os ruego por las misericordias de Dios
Y también nos dice en el verso siguiente que no os conforméis a este siglo. Paz de Cristo. Praise the Lord. Que no os conforméis a este siglo. Si para mí existe una ilustración y un ejemplo respetuoso, elevado y ejemplar de alguien que no se moldeó, de alguien que rehusó, Someone that reused. de alguien que no aceptó Someone that didn't el ser accept formado, el ser to be moldeado shaped and molded. por un mundo corrompido, By a por un corrupted mundo world, perverso, by a perverted un hombre que le hizo frente a esas olas de maldad A man that went against all fue evil. Noé. It was Noah. Noé rehusó, amados hermanos, conformarse Stayed firm a lo que fue aquella generación, a lo que fue aquella cultura He was against that culture. que cayó, colapsó moralmente That fell hasta morally abajo. to the rock bottom. So Noé, So Noah vuelvo a repetir, no fue un muñequito de fe, paz de Cristo. wasn't a simple Fue un person in monumento, hermanos, que nada ni nadie Nothing lo and pudo doblegar. could Alabado sea el nombre poderoso del Praise the Señor. Lord. Aquella cultura, aquel culture, mundo, that world, hermanos, colapsó y that nadie pudo hacerle frente excepto And no one could go Noé, against it other than sus Noah, hijos y su his familia. children and his family. Qué bueno es Dios, How qué great grande is the Lord. es Dios. Vamos a mirar algunas características que encontré, que We will see some pensé characteristics that I found en algunas and I thought of, características de este grande hombre some de characteristics of this Dios. great man of the Lord. Bendito y alabado es su nombre. Praise the Lord. El nombre de Noé, como digo, significa descanso, The name of Noah means rest. significa esperanza. It means hope. Y hermanos, la humanidad, la gente, la generación de Noé, In the generation of Noah, traían atado un yugo de hierro, de maldad y de they corrupción were tied down by corruption. que no se podían desatar por sí They mismos. couldn't let go of it. Pero Dios había puesto a este hombre, a Noé, But God had put Noah como un representante as a representative donde la gente podía encontrar descanso. people could find rest. La Biblia dice, el Bible Señor says dijo, that the venid Lord a mí said, todos los que estáis cargados y trabajados, Come to que me, yo all os who haré are tired, descansar. and I will let you La rest. humanidad en aquel entonces estaban Humanity in that cargados y time cansados was weighted and y un tired, yugo de hierro de maldad sobre full of sus evilness vidas. in Hermanos, their que lives. solamente el poder y la presencia de Dios That only the power les and podía presence of the librar. Lord could help them. Sea el nombre del Señor alabado y glorificado. Praise the Lord. Había refugio, había esperanza. There was hope. Dios siempre ha puesto God has always y ha dado esperanza y ha given us dado hope oportunidad. and given us opportunity. Miramos el texto que nos dice We see the text that says que por la fe, that by faith, Noé, Noah, por la fe. by faith, Hermanos, si hay algo, si hay una llave, si hay una clave there's a key que toca el corazón sagrado y puro del Señor, that can touch es the la sacred fe. heart of the Lord is Hombres faith. de fe, Men of mujeres de faith, fe. women of faith. Lo que hace la diferencia en un hombre, en una mujer, en What un makes the líder, en difference un in a padre, man, a woman, es a la father, fe. and a leader is faith. Fe por la fe. By faith. Hermanos, la fe es el ojo espiritual. La fe es el ojo que mira Faith is aquello the eye que no spiritually. se ve, The eye que no that se see what can't palpa be seen. y quizás que no existe todavía. Pero la fe To mira see what todas may not esas exist yet. cosas. Dice que Noé, cuando fue advertido, It says when Noah was estudia esa palabra advertido, warned. porque para mí la advertencia pues es algo muy común cuando se le advierte a una persona, mira, si haces esto te va a pasar esto, o no hagas esto porque te va a pasar esto. A warning when they tell you do not do Pero this and that. esa palabra tiene muchos But the significados. word warning has great meaning. Advertido. It has been lost. Noé cuando fue advertido, Noah when he was warned. lo que quiere decir en muchos sinónimos que tiene,
It has many en el synonyms hebreo, etcétera. in Hebrews and etc. Dice que ese término advertido The term warned, quiere decir instruido, it means to be instructed, quiere decir enseñado. to be taught. Entonces, cuando dice que Noé When it halló says that gracia, Noah had grace, halló gracia, entonces Dios miró en Noé that God saw in Noah un discípulo, a miró disciple. a un hombre He saw a man que era enseñable, that was teachable, miró un hombre a man en que Dios podía vertir, podía transmitir that God could transmit into, lo que Dios sentía, lo que Dios what quería. God felt, what he knew. Quiere decir dar sabiduría. He knew to give faith. Quiere decir abrirle el entendimiento. To give him understanding, Quiere decir ayudarlo a entender, a comprender. to help him understand and comprehend. Paz de Cristo. Praise the Lord. Entonces dice que cuando fue advertido, usa este término advertido, pero me gustan más todos los demás términos, que fue enseñado, que fue instruido por Dios. That it says that he was warned, but I like to say Y that he was Dios, instructed by the Lord. Dios de alguna forma That God lo in hizo some way entender, lo hizo made him comprender, understand. It made him comprehend. de que venía una destrucción, de que There se was a aproximaba un destruction coming. juicio. Y lo había escogido a él. And he had chosen him. Y de allí, hermanos, se desarrolló aquella fe que nos dice aquí, que por la fe And from there he Noé developed the faith that it se says that llenó by de faith, fe. Noah was filled with faith. Dice que fue advertido o fue enseñado o fue He was instruido warned, taught, or instructed acerca de cosas que aún no se veían, of things that weren't que seen aún yet, no se conocían. that weren't known yet. Paz de Cristo. Praise the Lord. Entonces miramos a Noé, We see Noah, un hombre que le creyó a a Dios, man who believed in the Lord, un hombre que se convenció a man that de convinced aquello que Dios le estaba enseñando, de aquello que Dios le estaba mostrando. of what the Lord was showing and teaching him. Por esa fe That Noé, by faith, Noah hermanos, llegó a ser el Noé reached que tenemos en la sagrada palabra del Señor. and became the Noah that we see in the Holy Word. Miro un contraste en la fe de Abraham We see it y en la contrasted fe with de the faith Noé. of Abraham and the faith of Noah. La Biblia dice que The por Bible la fe de says Abraham, that the faith of Abraham, Dios bendijo al mundo entero, a toda la humanidad. God blessed the entire world and all Se abrió humanity. la bendición The blessing was open para toda la humanidad, for all humanity para dar esperanza, para dar luz to give them hope and y light consuelo a la humanidad. and comfort to all humanity. Pero por el otro lado, But in the other side, miramos a Noé un contraste. we see Noah, Y dice la Biblia and the Bible says que por esa fe de Noé, that by the faith of por Noah, esa fe, Dios condenó al mundo. that by that faith the Lord Paz de Cristo. condemned the earth Dios terminó con el mundo The Lord por la finished fe with the de ese earth. hombre. because of the faith of Noah. Y si analizamos y estudiamos las dos áreas, And if we study both areas, sea con Abraham o sea con Noé, whether it be Abraham or Noah, siempre Dios estuvo con los brazos abiertos God was always with the para arms open salvar a la humanidad, to save humanity, para rescatar a la to humanidad. rescue humanity. Pero no tuvieron fe, no creían. They didn't have faith, they didn't Bendito believe. es el nombre poderoso del Señor. Praise the Lord. Y Noé no solamente fue instruido, Noah wasn't only instructed, Noé no solamente fue he enseñado, wasn't just taught, sino que la Biblia también lo describe but the Bible como describes un it as pregonero, como un heraldo, como un evangelista. Dice evangelist. Pedro
que fue Peter says, pregonero de la justicia de Dios. And he brought justice Alabado from es the el Lord. nombre poderoso del Señor. Praise the Lord. Entonces Noé creyó la palabra, recibió Noah la believed the word, palabra, he received pero the word. también hablaba y transmitía But he ese also mensaje spoke and a transmitted toda that su message generación, to all the advirtiéndoles, hermanos, de warning que them venía un juicio de that there destrucción. was a judgment Alabado coming, es el nombre judgment of precioso del destruction. Praise the Señor. Lord. Por la fe, cuando fue advertido por Dios By acerca faith. de cosas que ni aún no se veían, When he was warned of things that weren't seen yet, esa fe lo llevó a la acción. that faith brought him into action. Esa fe lo llevó a levantarse, lo llevó a trabajar, That faith put him to lo work. puso It lifted him activo. up. It put him Alabado es el active. nombre poderoso del Señor. Praise the Hermano, Lord. hermana, esa fe Brothers que and usted sisters, tiene, that faith esa that fe you que have, yo tengo, that faith that no I have, podemos quedarnos sentados, we can't quedarnos, stay seated, hermanos, inmóviles, inactivos. unmoving. Esa fe en Dios nos That debe de faith in the mover. Lord has to move Esa us. fe en Dios nos debe de That faith acercar a aquellas familias, a aquellas make us personas reach those families y hablarles de Cristo el and speak to them Salvador, que es, of the Lord, hermano, nuestro refugio, Salvador who y is our esperanza. refuge and our hope. Alabado es el nombre precioso del Señor. Praise En the primer Lord. lugar, Noé fue una persona de fe. Noah was a man Alabado of es el nombre precioso del faith. Señor. Praise the Lord. Fe. Faith. Hay poder en el nombre del Señor. There is power in the No name of the dice Lord. que fue un religioso. It doesn't say that he was No someone dice que religious. fue, hermanos, un estadista. Dice que fue un hombre de It says that fe. he was a man of faith. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi How fe is en your esta faith? How is my mañana? faith in this morning? La fe. The faith. Miro 4 virtudes muy I importantes see 4 como virtues base y that are very fundamento important as en a las que base and founding sobreedificó Noé su that fe. Noah was built on, and he built his faith En primer on. lugar, la fe, First, faith, la gracia, grace, la justicia righteousness, y la obediencia. and obedience. Esto hicieron de Noé un líder, un campeón, This made Un Noah padre campeón. a champion father, un hombre de fe. a man of faith. Dice que Noé halló gracia It ante los says that Noah ojos de found grace in Dios. the eyes of the Lord. Halló gracia. He found grace. Quiere decir de que Noé atrajo, obtuvo el favor de Dios. So it means that Noah had the favor of the Lord. El favor de The Dios. favor of the Lord. La palabra gracia en su significado The word grace, sencillo, the literal. simple meaning, literal meaning. Gracia es hacer un bien, Grace es is to hacer do un good, favor to do a favor a una persona que to no a lo person merece. that doesn't deserve it. Hacerle un bien, To do darle a good, una persona algo muy grande que a esa great persona favor to a person. nunca, jamás, con nada lo puede obtener. To someone that it's not worth. Noé halló esa gracia. Noah found that grace. Alabado es el nombre precioso del Señor. Praise the Lord. Y Pablo dice en Tito, And dice Paul que, says, que la gracia de Dios se ha "The grace of the Lord manifestado, was manifested, pero no solamente a uno. Dice que la No, gracia it's de one. Dios se ha manifestado a todos los the hombres. grace of the Lord was given to all men. La gracia de Dios, el favor de The Dios, favor of the Lord, the grace of the el Lord, favor de Dios the favor en Cristo Jesús of the Lord Jesus Christ se ofrece is offered y se ha abierto and has been opened para todos los hombres. for all men. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los The hombres. grace of the Lord has been given for salvation of all men. Allá en aquel mundo antediluviano In the world, nos dice que solamente Noé it tells us that Noah was halló esa gracia. the only one who found that grace. Y ese pronombre o ese adverbio, no sé cómo se nombre, halló, And it says that verbo, he found. halló, He found. halló, quiere decir que este hombre buscaba algo desesperado. Found means that he was looking for something desperately. Esto nos dice que este hombre miraba
a su derredor lo que pasaba, lo que estaba pasando, He saw what was happening, looking around, y de alguna forma entró una inquietud en su vida. and there was an unsettledness in his Entró life, una a desesperación que lo desperation movía, que lo esforzaba that made him a buscar, work hard to a look buscar algo. for something. Desesperadamente. Desperately. Entonces, cuando dice que halló, So when it says that halló. he looked for, quizás no sabía lo que buscaba, lo que quería, maybe he didn't know what he was looking for, pero ahora sabemos y dice que Noé halló but gracia. now we know that he was looking for grace. Encontró el favor de He found the Dios. favor of the Lord. Yo no sé si Noé se llenó de temor I don't know if por he lo was que full of miraba la fear violencia. because of the Hermanos, violence he que saw, estaba tan terrible como sucede en algunos pueblos en nuestro país. that it was so Y terrible, like some places miraba in the él todo country. lo que sucedía. He saw everything that was Podía happening. pensar que ahora el siguiente me puede pasar a mí. He probably thought I might be next. Y este hombre buscaba, y And este this hombre man looked buscaba. for, he searched for, Y halló and gracia. he found grace. Yo creo Dios cuando le habló, cuando lo instruyó, le dice, Noé, And when the Lord instructed him, he yo said, te voy a "Noah, proteger, I yo will te voy a protect you. proteger, I will protect you, yo te voy a cuidar, a care preservar of de you. toda esta to corrupción. preserve." Paz de Cristo. Praise Yo the te Lord. voy a proteger, yo soy tu escudo, le ha de haber I will dicho, protect y you. I'm tantas your cosas shield. que Dios And he pudo probably haberle told him many dicho. things. There were many things that he So could have told him. Noé halló esa gracia, So Noah ese found favor this de grace, Dios. this favor. Bendito sea su nombre para siempre. Praise the Lord. Qué bueno es Dios, How great is qué the Lord? grande es Dios. How big is the Lord? Y luego dice también, hermanos, que Dios lo hizo And then it says that the Lord made him heredero, heredero, heir, heredero de la justicia, heir of the que es justice por la fe. that is by faith. ¿Qué le parece? What do you think of that? ¿Cómo se sentiría Noé How would cuando Noah feel? Dios le dice, mira, mi gracia es contigo, He said, "Look, my grace mi is favor with es contigo, you. My favor is with you. conmigo lo tienes todo, With me you have everything. conmigo no te preocupes, With me you don't have to worry. estás seguro en mis manos, You are safe in my hands. mi gracia es sobre ti, My grace mi is favor over you. es contigo, My favor is with you. lo que tú necesites conmigo lo encuentras. What you need you will find with me. Has hallado gracia, You have found grace. eres especial. You are special. De toda esta generación, de todo este mundo corrompido, From de this todo este entire mundo generation, this perverso, corrupted world, tú eres you especial. are special. Tú eres único. You are unique. Y este hombre se llenó, hermanos, su copa a rebosar And this man de la rejoiced confianza, del gozo, because of the happiness, de lo que es el deleite y el placer de la seguridad de estar bajo la cobertura y la protección en un lugar, en una in a situación dangerous place, ah, in a circumstance, de esas circunstancias. in those circumstances. Y le dice Dios, te voy a hacer heredero Lord, I will be an heir de la justicia, of justice que es por la fe. that is by faith. Y estudié esa palabra justicia, And I studied that word justice. que hermanos, es muy común entre nosotros, es una palabra A word that is very common. Jurídica, es una palabra legal, la justicia. Legal word, justice. Y lo contrario es la injusticia. The opposite of injustice. Amén. Pero solamente quiero pasar lo que es la justicia, que es por la fe. Justice that is by faith. Lo hizo heredero. He made him heir. Y yo me pregunto, And I asked myself, ¿qué tamaño o qué porción de justicia what size of le portion heredó of justice Dios? did God give him? ¿Poquita? Little? ¿Grande? Big? Lo hizo heredero He made him heir de la justicia. of justice.
Y esa palabra, hermanos, que lo hizo heredero de The word la that he made him justicia, heir of justice. de la justicia, Of justice, quiere decir que le dio todo. it means that he gave him everything. Lo que es todo de la justicia Everything that is por justice la fe. by faith. Paz de Cristo. Praise the Lord. El hombre hoy en día Men nowadays no entiende, don't understand. no comprende, They don't comprehend. no acepta lo que es la justicia They don't accept what de is Dios justice por la in fe. the Lord by faith. Los que escribieron la Biblia Those that wrote the Bible, y aquellas personas como Noé those y people like Abraham Noah, no tuvieron problemas they didn't have any problems para entender, para in aceptar understanding and la accepting justicia de Dios the por la justice of fe. the Lord by faith. No tuvieron problema. They didn't have any problem. La justicia que es por la fe, The justice that is by faith, hermanos, se trata y se enfoca it focuses en lo que es el orden, in what is order. en lo que es el orden establecido, Order established, los reglamentos establecidos moralmente por Dios, order established morally by Christ. para que el hombre los viva, So that para the que el people may hombre, see it, hermano, los practique, that they may practice it, para que el hombre se sujete so that man may a lo que es el orden subject to what is the de, order de la libertad of the freedom que Dios le ha concedido al hombre que that God haga has given y de to las man, cosas que no and of the haga. things that they may not do. Paz de Cristo. Praise the Lord. Lo hizo heredero de la He justicia. made him heir of justice. Quiere decir que Noé, This means that Noah hermanos, vivió de acuerdo a la voluntad y al propósito lived perfecto according de to the will Dios. and purpose of the Lord. Y eso hizo la diferencia de su generación antediluviana y él. And that made a difference in his generation. Que esa generación no quiso sujetarse. That generation that Esa didn't want- generación no quiso creer, no that quiso generation that didn't want aceptar to believe el orden perfecto de the Dios. great order of the Lord. Pero Noé But Noah creyó a Dios y halló believed in the gracia Lord, and he found grace, y Dios lo hizo heredero. and he made him heir. Noé fue una expresión correcta y perfecta de la justicia de Dios. Noah was a great expression of the justice Fue un of the ejemplo Lord. de cómo se A great vive, example of how to live, de cómo se agrada a Dios. how the Lord is. Noé no se dejó moldear por el mundo, God, por la Moses wasn't molded by corrupción the de world. aquel entonces. or by Noé the se corruption of that mantuvo time. como una torre Moses stayed y like como a un tower, lucero, como un astro de luz en medio de una like noche a lighthouse oscura. in the dark night. Heredero de la justicia Heir of de justice Dios. of the Lord. Bendito es su nombre para siempre. Praise the Lord. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Be transformed. Ahora nosotros, por la renovación de nuestro entendimiento, Now as for the renovation of our understanding, Noé fue transformado Noah was transformed por la gracia y la justicia de by the Dios grace and justice of the y Lord. fue lleno de fe. And he was full of faith. Alabado el nombre de Jesucristo. Praise the Lord. Miramos en Noé We see in a Noah un padre con una misión a father definida. with a vision that was defined. Qué hermoso es Dios. How great is the Lord. Confió a Noé, He trusted in Noah. hermanos, una misión A mission, que expresaba la bondad y la salvación de Dios the salvation of the a Lord través de un barco, de un through an arca. ark, through Y a le boat. dio a Noé esa misión de And he realizarla, gave de Noah hacerla. that mission to make it. Alabado es el nombre precioso del Señor. Praise the Lord. No llovía, It wasn't nunca había raining. It llovido. had never rained before. Pero Noé sabía que iba a llover But porque Noah knew Dios that se it lo was había going to rain dicho. Because the Lord had told him. Quizás se preguntaba cómo va a ser eso, Maybe he cómo asked va a himself, caer how would agua this del happen? cielo, cómo va a haber un diluvio, pero yo creo que va a llover. How it Y was Noé, gonna rain, but I believe hermanos, it will rain. abrazó aquella And misión. he embraced that mission. Dice que edificó el arca. He built the ark. Y esto me llama la atención, dice And this que gives con me temor answers. preparó el arca That he prepared the ark. en que su casa se salvase. And his house was saved.
Alabado es el nombre precioso del Señor. Praise the Lord. Yo creo que Dios le dijo, no voy a dejar a ninguno. I believe the Lord said, I won't leave anyone. No voy a dejar a ninguno que quede afuera, que no se I won't leave meta anyone to stay dentro outside. del arca, no va a quedar ninguno. Paz de Cristo. Praise the Lord. Y este hombre Noé And this man Noah, dice que con temor, con fe, con with fear, with agradecimiento, faith, and with trabajaba y he trabajaba y worked trabajaba hard. y He kept trabajaba. working. Paz de Cristo. Praise the Lord. Hermanos, la misión de Dios requiere trabajo. Brothers, the mission of the Lord requires work. La misión de Dios The requiere mission of the Lord persistencia, requires persistence, constancia. constant. Se cansaría Noé, por supuesto. Obviously, Moses got tired. ¿Se desanimaría Noé a veces? Yo creo que sí. Maybe he got unmotivated sometimes, I'd say so. Pero no se rendía. But he didn't give up. Continuaba, He continued. continuaba. He continued. Hermanos, Dios nos ha dado una misión God y has no given podemos us a mission, sentirnos brothers. cansados todo el tiempo. And we can't always be Nos let down. cansamos, sí. Nos Yes, we can fatigamos, sí. rest, Pero no podemos darnos por vencidos. but we can't give up. Dios confía en nosotros. Nos God ha dado trusts su in us. gracia. He has given us our grace. Su gracia nos protege, nos bendice. He protects us. He Y blesses nos ha us dado una misión de And He's given predicar us a el mission. Evangelio. to preach the gospel. Predicar el Evangelio. To preach Hermana, hermano, joven y adulto, everyone, young, llevemos a adult. cabo esta misión. He has given us this mission. Seamos pregoneros, heraldos, Let predicadores, us be preachers, anunciadores announcers de este mensaje of de this salvación. message, of this salvation. Que nadie lo crea, eso es punto y aparte. If no one believes us, Paz de that's Cristo. different. Pero Praise yo the lo Lord. creo, But I believe it. yo lo acepto, yo I lo accept vivo, it. yo lo recibo I live it. y yo lo I receive predico. it. Si la gente no lo cree, allá If the people ellos doesn't darán believe cuenta. Noé fue un padre, un Noah hombre was a father con una with a misión mission definida. that was defined. Alabado es el nombre precioso del Señor. Praise the Lord. Construir el arca. Build Construir el arca. Build the ark. Amén. Fue un hombre, hermanos, que tuvo esa visión. A man who received that mission. Dios le enseñó cómo lo hiciera, God taught him how to do it, cómo empezara, cómo How la to begin. construyera. how to build it. Y aquella misión se tornó en una visión que entendió y comprendió And that mission was given in a vision that cómo he lo iba a understood hacer. how he would do it. ¿Cuántos pies tendrá este edificio de lado a lado? How wide is this church building, feet by feet? Unos 150. I say around 150. Dice que el arca de Noé It says that the ark of Noah fue construida de was 400, built of 450 pies. 450 feet. Paz de Cristo. Praise the Lord. 450 pies. Por 75 de ancha By 75 wide y por 40 y tantos de alta. and 40 something tall. Un inmenso barco. A Yo no great sé big los ark. Los barcos que se van a cruise en los mares, que Like tan the grandes cruise ships. sean, voy a preguntar I'll ask. a ver cuánto mide el barco más grande. Paz de How Cristo. big is the biggest cruise ship? Y por grande que esté, yo no me animo a subirme. Paz de Cristo. However big it is, I'll see if I want to get on. Mi esposa dice, bravo, dice ella, bravo. Amén. Un barco muy grande. A very big boat. Un hombre con misión A y man with visión. mission and direction. Amén. Que no, hermanos, colapsó, que se mantuvo, Who didn't collapse. que He stayed. enfrentó, hermanos, y rehusó el ser formado, el ser He allowed himself to be shaped. conformado a este siglo. Noé no pudo nada contra él. Nothing could go against Noah. Noé, Noah hermanos, tenía el enfoque determinado, decidido, He was determined and decided en que su casa se salvase. that his house would be saved.
Con temor preparó el arca With en fear que he su prepared casa the se ark salvase. so that his family may be saved. La pregunta The question is, ¿es usted, are you, soy yo, am I, un padre a father en que queremos, that wants, y no solamente que queremos, and that not only wants, que estamos but haciendo we are doing lo que se requiere what is required para que nuestra casa, nuestra so familia that se our house, salve? our family may be saved? Hermana, en esta mañana, Brothers, in this morning, ¿tiene usted un esposo que usted está I segura want you as a y husband to be confiada secure de que ese and esposo confident tiene en mente that your husband y le importa la salvación de su cares about casa, the salvation of your home, de su familia? of your family? ¿O es una persona que solamente come y duerme y trabaja? Or is he only a man who eats, sleeps, and works? Paz de Cristo. Praise the Lord. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. He prepared the ark for his family to be saved. ¿Cómo le haría Noé How did Noah do it? para instruir a sus hijos, To instruct his children, para ganarse la confianza to win the trust, de que le creyeran lo que Dios le había dicho? that they may believe what God had ¿Cómo told le him? haría? How did he do it? Paz de Cristo. Praise the Lord. Se dice que cuando le llevaron a Moisés el niño, It says que se that, lo llevaron, que después que lo habían aventado al río Nilo, that when Moses was thrown into the river, y que María les ofreció que lo creara una nodriza, and that Mary offered him to have someone to take care of him, María se lo llevó a su mamá Mary took him to his mother para que lo criara. so that she may care for him. Y su mamá ya sabía His mom que knew ese niño ya no era de ella. that child wasn't Aunque lo había hers dado a anymore. luz, ya no era de ella. She gave birth to him, Que but it wasn't solamente hers lo anymore. tenía para criarlo. She only had him to take care of him. Y que en un tiempo, hermanos, definido, And then in the lo final iba a time, entregar. he would have to give him back. Paz de Cristo. Praise the Lord. Pero dice la historia que But the esa story madre, says that that mother, de día y de noche, day and night, instruía a he Moisés, instructed Moses, quizás dándole pecho maybe giving him milk en sus brazos, in her dormido y arms, despierto, de noche y de día. sleeping day and night. Le enseñaba He taught him que él era hebreo, que él era that he was Hebrew, del pueblo de Dios, que él era del pueblo de the Dios. people of the Lord. Y le metió eso, And he hermanos, put that hasta lo más profundo del corazón, into the deepest parts of his en heart ese corto tiempo. in that short time. Yo pienso que Noé, I believe that Noah, hermanos, de día y de noche hablaba con sus day hijos. and night, would speak with his children. Hijos, esto va a suceder. And he said, this is what's going to happen. Hijos, Dios nos ha escogido. Son, the Lord has Dios tiene un plan chosen para us. nosotros, hijos. He has a plan for us. Esto va a pasar, esto va a venir. This will happen. This will come. Y yo creo que aquel hombre, hermanos, con un amor, con un cariño, con un respeto And I believe with love y un and respect aprecio para sus hijos, and with appreciation for his children, y con la ayuda de Dios and sobre with the help todo, of the Lord overall, logró convencerlos. he managed to convince them. Paz de Cristo. Praise the Lord. ¿Cuál será el tamaño de la fe de nuestros hijos? What is the size of faith of our children? Si usted o si yo partiéramos ahora o mañana, hermanos, que se nos cerrara la luz, If you and I were to be gone by ¿qué tomorrow, va a hacer de nuestros what hijos? will be of our children? ¿Continuarán sirviendo a Dios, Will they continue serving the Lord? hermanos, o les pasará lo que a muchos ha acontecido? Or will it be like Muere everyone papá, else? muere mamá, hermanos, y
el día del funeral fue el último día que los miramos en la iglesia. that when it was the funeral of their parents, it was the last day we saw them at the church. Hasta ahorita, Till now. paz de Cristo. Praise the Lord. Pero Noé no. But not Noah. Noé, Noah hermanos, hizo un trabajo. worked. No logré alcanzar a nadie, nadie me creyó. Fui un pregonero, hermanos, y dice que la gente se burlaba, la gente no le creía, The people didn't believe, pero él continuaba y él but he continuaba. continued. Pero qué dicha, qué noticias aquellas What news? que un día Dios le dice, Noé, That one day God said to Noah, Noah, voy a cerrar la puerta. I will close the door. Voy a cerrar la puerta, I Noé. will close the door, Noah. Ahora mira, entra tú, Now look, you may enter, tu esposa, your wife, tus hijos, your children, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de cada uno de ellos. and the wives of every single one of their children. ¿Cómo se sentiría Noé How did Noah feel? cuando escuchó esa noticia de Dios? When he Entra received Noé, that tú, news. tu esposa y tus Enter hijos. you, your wife, and your children. Te voy a cerrar la I puerta. will close the door. ¿Nuestros hijos están adentro o están afuera? Are our children inside or are they outside? Si viene el Señor ahora o mañana, If the Lord may come today or tomorrow, ¿nos iremos con el Señor y se irán nuestros hijos también? we'll go up with the Lord. Will our children also go? Hermanos, el tiempo que Dios nos da es una Time that the grande Lord gives us oportunidad is para a great mí, opportunity para for usted, me and for you, para nuestra familia. for our families. No podemos pasar los días nomás comiendo y bebiendo. We can't spend our days eating Es and parte drinking. de la vida. Pero necesitamos Part of life, but aprovechar las oportunidades y hablar con nuestros hijos, we need to appreciate opportunities and talk with our que children. sus almas están en riesgo. Those souls that are at risk. Y para ello necesitamos la sabiduría más grande que podemos obtener de Dios. And for that, we need the greatest El wisdom amor that we más can grande receive que podemos from the obtener de Lord. The Dios, greatest love we can receive para from the poder Lord. hablar a nuestros hijos y que nuestras palabras sean como bocados deliciosos, hermanos, que penetren hasta sus entrañas, palabras de fe, palabras de amor, palabras Those de words of faith, esperanza, de consuelo, hope, de valor para Comfort ellos, for them. y que puedan hacerle frente a un mundo que That they may colapsa go against día a a día. world that falls every single day. Noé recibió Noah esa noticia, Receive hermanos, y esa that news bendición. and that blessing. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le It says that the buscan. Lord is a winner to those that like Him. Y el hombre, la mujer que cree y confía en Dios no será jamás avergonzado. And the men and women that believe Dios in the Lord will cumple never sus be embarrassed. promesas. God Y Dios completes His quiere promises. que nuestra familia, nosotros y nuestra familia seamos salvos. Hermanos, y si hacemos lo que está a nuestro alcance, hacemos todo lo If que we está a do what nuestro we may reach, alcance, if we do everything that's out of reach, hermanos, Dios hará la obra a nuestros hijos. God will Sigamos do the work in orando our por children. ellos, pidiendo Keep por praying for them, ellos. asking for them. Yo pienso que Noé no se sostuvo nomás porque sí. La Biblia no lo dice, The Bible doesn't tell us, pero but anteriormente previously, del diluvio, before the rain, yo creo que Noé tenía I e believe hizo Noah y edificó altares built exclusivos a Dios. exclusively to the Lord. Yo creo que Noé tenía muy presente donde Dios se le apareció la primera vez y le habló, I believe that he knew where the Lord had y donde taught him, recibió la primera and where he received enseñanza, the first teaching la from primera him, instrucción, the first instruction, donde Dios lo dotó, lo llenó Where de the Lord sabiduría, touched him. de entendimiento. and gave him understanding. Yo pienso que en esos I lugares believe in those places
Noé edificó altares Noah de built gratitud a Dios altars in y gratitude to buscaba a the Lord, Dios en oración. and he would find the Hermanos, Lord in porque prayer. para hacerle frente a la Because to go corrupción against the corruption y a la maldad de este mundo, and the evilness of this world, no lo podemos hacer solamente viniendo al templo we los can't do it domingos. only coming to the church Paz on de Cristo. Sundays. Praise the Lord. Es hermoso, es lindo estar en el It's templo, beautiful, it's wonderful to alabar be in al the temple, Señor, praising the adorarlo, glorificarlo, dejar Glorify nuestras Him. cargas, poner nuestras our weights ansiedades en sus our hombros, anxiety en in sus His brazos. hands, in His Hermanos, arms. recibir la fortaleza y To consolación de receive Dios, the strength of the Lord. salir del templo, To get out of the regresar a la vida cotidiana. Es hermoso, pero eso no es suficiente para hacerle frente not enough a un to go mundo against a corrupto, world a that un is mundo corrupt, rebelde, a un that is mundo de rebellious, maldad. Paz de a world Cristo. of evilness. Necesitamos orar, We need to hermanos, pray. todos los días. Pray every Necesitamos leer esta need to palabra read this todos word los días. every Necesitamos, hermanos, reconocer a need to Dios recognize todos los the Lord días. every Necesitamos encomendarnos a Dios todos los días y a nuestra We need to familia y a present unto the nuestros Lord hijos. every day in our Y families. que nuestros hijos vean, hermanos, el children may ejemplo see de papá, an de example mamá, from our parents, our aunque no fathers and tenga our su mothers. esposo, aunque no tenga usted no venga acompañada con su marido, con su Even if you come esposo, yourself, usted sea la without your líder husband, espiritual en you el gotta be a leader hogar. spiritually. Usted ayune, usted ore, usted lea la palabra, You may usted read the ore word. por sus hijos, You may pray usted with dé your children. cobertura espiritual a sus hijos y declare la You may salvación ask for covering y la bendición de Dios para su blessing for familia. your family. Y usted crea en Dios y That you may confíe believe in en the Dios. Lord and trust in Venga the a la Lord. iglesia, Come no to se the quede church. en la casa Don't stay at porque home. se levantó tarde, no se quede en la you woke up casa late. porque no Don't alcanzó stay a at home. desayunar. Véngase sin desayunar, Come véngase without en eating ayunas, despierte o si no despierte, véngase aquí despierta, pero to church and venga wake up a oír here. la palabra bendita And del hear the word of the Señor Lord. y por nada se quede en la casa los domingos. Paz de Cristo. Praise the Lord. Yo los felicito, amados hermanos, a ustedes por el esfuerzo que hacen. Trabajan como negros toda la I semana, paz de congratulate you all Cristo. for your hard work. Ojalá y no me escuchen esas personas. Alguien dijo que se usa ese término, que porque a esas personas no les gusta el trabajo. Trabaja como, hermanos, toda la semana, de They sol a work every sol. week, hour after hour. Trabajos pesados que ustedes Hard hacen, work that you do. que vienen con las botas, hermanos, que apenas llegaron. That you come in your boots and you barely get here. Hermana, esto es gratis. Brothers, this is free. En este día, quítele On los this day, zapatitos o las botas a su We have esposo. shoes. Úntele, aunque sea allí, hermanos, jabón Ajax, o cómo se llama ese, Ijak. Úntele, aunque sea Ijak en sus pies. Sóbeselos. Y dígale, mira, viejito, este día nomás vas a mover los bigotitos como conejo comiendo alfalfa. Paz de Cristo. Te voy a llevar a donde tú quieras. Y yo voy a pagar con tu tarjeta. Yo voy a pagar con tu tarjeta. Te voy a llevar a donde tú gustes. Hoy es un día muy especial para Today is ti. a very special Todos son especiales, pero este day. All día of you are special to be here. te lo estamos celebrando. We are celebrating you. Amén. Ya les saqué el apetito, pónganse de pie. Noé. Noah. Noé. Un hombre responsable. A responsible man. Un hombre muy responsable. A very responsible man. Un hombre con propósito. A man with purpose. Un hombre que se enfocó. Un hombre que persistió. A man that stayed persistent.
Alabado es el nombre precioso del Señor. Praise the Lord. No se conformó a aquel mundo, ni su familia, ni sus hijos. He didn't go into the world, nor his children. Hermanos, esto me alienta, esto me da esperanza y me da fuerza. This gives me hope and strength, Y yo miro que se puede salvar a nuestra familia. and I see that we can save No our importa families. cómo esté el mundo allá afuera. It doesn't matter how the world is outside. No podemos dejar meter el mundo a la iglesia. We can't let the world come into the church. Ni siquiera un amén escuché. No podemos dejar meter el mundo a la iglesia. We can't bring the world into the church. Usted y yo, por lo menos, You and I, at at least, debemos de tener la apariencia. need to appear. Debemos de hacerlo de corazón, por We have to do supuesto. it through our heart completely, of course. Pero por lo menos debemos de But at tener least la apariencia de gente piadosa, We need to appear piadosa, as children of the Lord, de gente diferente. different people. Si usted anda y se viste como el mundo, If you dress like the world, watch out, then cuidado. watch it. A usted lo está moldeando un mundo, a usted lo está moldeando You are las being modas molded de by the un world mundo. and the trends of the world. Que usted quiere ser como el mundo, That you quiere want to ser be like como the usted world. quiere You want to y be quiere like you ser want to como be. el mundo. Like the world. Creían que ya me iba a parar, ¿verdad? I thought I was going to stop, right? No os conforméis a este siglo. Juan dijo, amados míos, John said, beloved, no mine, améis al mundo, don't love the world, ni las cosas que están en el nor the mundo, things that are in the world. porque el mundo pasa. Because the world passes. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, The la desires of the vanagloria de la flesh, vida, The todo glory of eso life, pasa. that all passes. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. But the will of the Lord is permanent. Yo le motivo en esta mañana, I motivate hermana, you this hermano, morning, joven y brothers and adulto, sisters, youth and adult, a que nos parezcamos más al that Señor. we may appear more like the Lord. Paz de Cristo. Praise the Lord. Los apóstoles, la iglesia primitiva fue una iglesia muy The apostles of the especial, primitive church una was a iglesia very pura, una special iglesia, church, a pure hermanos, church, ejemplar. a church that was a great example. Los apóstoles decían, The apostles would say, Santiago dice, me parece por ahí en el capítulo 4, verso says in 4, James, por ahí, dice que el que se hace amigo del that mundo he who becomes friend of the world se constituye en un enemigo de Dios. becomes an enemy of the Lord. Paz de Cristo. Praise the Lord. Porque el mundo es el escenario de su rival, el diablo, el enemigo. Because the world is the home of his rival, Hermanos, Satan, las modas, the trends, los estilos, the styles, you name it. Todo eso proviene del mundo. all that comes from the world. Y eso tiene un impacto y una influencia en mí, en That has a ustedes. great influence and impact on you and me. Pero Noé But Noah, halló gracia he found grace, y se sostuvo como un monumento. and he stayed like a monument. Usted como hombre de Dios, You as a man of como the Lord, padre, como as a esposo, father, como madre, como esposa, as a como mother, hija de Dios, mantenga sus child of the valores. Manténgase dentro stay de los inside reglamentos divinos de Dios. the divine word of the Lord. No es que somos legalistas. It's not that we're Los legalists. pastores no es que somos legalistas. Pastors aren't legalists. Es que conocemos un poco la palabra de Dios porque It's la just that we leemos. know of the word because we read it. Y nos dice lo que yo debo de hacer, lo que no It debo tells de us what we have hacer, to do and what we should lo que do. yo debo de usar, lo que no debo de usar. What we should Yo use lo and we sé shouldn't porque aquí use. está escrito. I know because it's in here. Paz de Cristo. Praise the Lord. Ya se me quitó el hambre. Paz de Cristo. Noé, Noah, un monumento más grande y fuerte que una montaña.
a monument greater than a mountain. Hermano, hermana, Brothers and y sisters, usted y yo como hijos de Dios, you and I as children of the seamos Lord, ese tipo de hombres y de let us mujeres. be this type of man and woman. Se me hace a mí raro y busco y no encuentro. Quisiera saber el nombre de la esposa de Noé. I would like to know the name of the wife of Noah. Sin duda fue una mujer que lo apoyó Without 100%. a doubt, it was a lady that always supported him. Ese hombre para hacer ese barco quizás no venía a casa por To días. make that ark, he probably didn't come home for many days. Quizás ella le llevaba de comer, le hacía lunch, etcétera. Maybe she would bring him lunch, Pero esa mujer trabajó mano a mano but that con ese lady was hombre working side by side with Noah en todos los aspectos de su in familia. all aspects of her life. Quiero invitar a todos los padres en esta I want to mañana invite all fathers in this morning para hacer una oración. to make a prayer. Noé Noah halló gracia, found grace. halló gracia. He found grace. De lo que era propio, no dice que metió objetos, cosas valiosas que sin duda Noé tenía. It doesn't say that he took valuable things with him, Pero cuando Dios le dijo a Noé, dice, entra tú, but when he said, Noah, enter tu esposa y tus hijos your y wife and your sus children. esposas. Yo pienso que lo único que Noé salvó I believe that the only thing that y Noah saved rescató and rescued fue él y a su familia. was his family and him. Bien acomodaditos, mis hermanos, como soldados. A ver si hay alguien aquí que fue al ejército, acomódemelos. Bien ordenados como soldados. Amén, amén. Todos los padres, véngase mi hermano, Come, all fathers. hermano Jesús, véngase. Hombres de fe, Men of faith, hombres con misión, men with mission, hombres de visión, men of mission, hombres que tenemos un gran trabajo men have a great maravilloso. work. Vénganse mis hermanos que van entrando, vénganse. Vénganse.